Esto es El Destilado del Micrófono. Esta semana, en El Destilado del Micrófono, podrás escuchar la recomendación del capítulo número 100 de Mochileros Podcast con la extensión del Maslanu a cargo de Araceli López. También el ganador del sorteo de la taza de melamina del Coffee y el próximo objetivo de esta plataforma de mecenazgo que me he marcado, la noticia del cierre de Chartable por parte de Spotify, una pena, una charla a tres bandas entre Margot Martín, Rafa Osuna y un servidor sobre cómo vemos el podcasting en este 2024 y por último, opinión, diferenciar entre ruido de fondo y sonido contextual. Disfruta del primer episodio de El Destilado del Micrófono de este mes completamente gratis en todas las plataformas de podcast. Y si quieres suscribirte para recibir todos sus episodios al completo, accede a través del enlace que encontrarás en este episodio para suscribirte a través de la plataforma Mumbler por tan solo 3,99 euros al mes, IVA incluido. Muchas gracias por tu suscripción. Antes de comenzar con la recomendación del episodio de hoy, me gustaría advertirte que el podcast recomendado, o más concretamente el capítulo recomendado en este lunes podcastero, es Café para los muy cafeteros, o mejor dicho, Montaña para los muy montañeros. Se trata del capítulo número 100 de Mochileros Podcast, en el que Hugo Moyá invitó a Araceli López. Araceli es una habitual de este podcast porque ya ha salido en varias ocasiones como invitada. De hecho, ha salido tanto ella como toda su familia, porque tiene una familia de pequeños aventureros en su domicilio. Ella es profesora de educación física, alpinista, espeleóloga y bueno, aventurera en general. En este capítulo número 100 de Mochileros Podcast cuenta su aventura en la ascensión de El Maslanu, la octava montaña más alta del mundo, un pico que se encuentra dentro de la cordillera del Himalaya. Y en este episodio cuenta, como veis, 4 horas y pico, casi 5 horas de episodio, cuenta toda la preparación de este viaje, así como la llegada, ascensión, preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a que dura casi 5 horas el episodio, yo me lo he tenido que escuchar 2 veces porque todo lo que cuenta es digno de admirar. No solamente por toda la preparación física también, hacer cumbre, etcétera, 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 sino por todo lo que enseña, por todo lo que transmite. De hecho, hubo tantas cosas que comenta en el episodio que tuvieron que realizarlo en, digamos, 2 partes, porque una vez que lo grabaron, Araceli confiesa que se dejó un par de detalles y tuvieron que realizar alguna regrabación. Pero bueno, para Hugo y para los oyentes entre los que me encuentro, la verdad que fue un placer e incluso me quedé con ganas de más. A ver si se prepara otro 8000, Araceli, y nos lo vuelves a contar. ¿Qué cuenta? En este caso, pues como imaginaréis, un podcast sobre montañismo y una aventura a un 8000, pues tiene muchas cosas que contar. Pero es que además Araceli vivió esta aventura en casi un mes y pico de preparación, de ascensión, aproximación, senderismo, ascenso, porque no es solamente el momento de escalada a esta gran montaña. Ella quería vivir y disfrutar de este momento y para ello pues se preparó una aventura de principio a fin. Esa aproximación que muchas personas utilizan un helicóptero para llegar, digamos, al pie de la montaña o la falda de la montaña, ella lo realizó haciendo trekking, haciendo pues bueno, senderismo, montañismo, para ir poco a poco ascendiendo, disfrutando de los paisajes, disfrutando de las localidades más cercanas del Maslanu, en fin, para vivir un poco pues lo que es la aventura de este ascenso. Y además hizo muy bien, porque yo creo que esto no hace falta que os lo diga si sois aficionados a la montaña, porque hay que prepararse y realizar una aclimatación adecuada si vais a escalar una montaña como es un 8000. Imaginaos todos los conocimientos que hay que acumular y hacer las cosas bien, no, hay que hacer las cosas muy bien. No quiero dar detalles sobre este capítulo porque precisamente es uno de los alicientes de esta grabación. Lo que vivió Araceli en este ascenso o en este descenso, o bueno, todo lo que rodea esta aventura es digno de admirar y deberían poner este episodio, no sé si en escuelas, institutos o en clubs de montaña, para que la gente aprenda muy bien lo que es un ascenso fuera de nuestras fronteras, en un país que no tiene una regulación quizás lo más adecuada posible. Y ya digo, no quiero spoilearos nada de lo que cuenta, pero digamos que no es oro todo lo que reluce. Respecto a su aventura, sí. Respecto a la planificación que hicieron las diferentes agencias, no, que al final os lo cuento y no quiero. Es un diario resumido en 5 horas, imaginaos lo que es un mes y pico de aventura, resumido en 5 horas, con unas historias increíbles, con gente que conoció allí, con las conclusiones de esta aventura una vez que ya
ya está aquí en España. Este viaje se realizó hace un año, en septiembre del 2023, con las conclusiones a las que ella ha ido llegando tras su aventura, tras varias semanas y meses después de vivirla, y ha querido contarlo en este episodio número 100 de Mochileros. Yo no suelo recomendar podcasts que ya hayan salido en las recomendaciones, ni tampoco capítulos concretos, porque me gusta lo que es recomendar podcasts al completo para que los descubráis y escojáis vuestros capítulos favoritos. Pero cuando me encuentro con una joya como esta, es digna de recomendar. Ya digo, yo me la he escuchado 2 veces durante este verano, porque había detalles y cositas que bueno, pues no había estado totalmente atento. Me lo he puesto en distintos viajes, distintas salidas a correr mientras entrenaba, y ha sido una verdadera delicia. Imaginaos lo que es escuchar 10 horas de podcast en total, que encima es contenido repetido. Creedme que lo he hecho con sumo gusto. No descarto escucharlo una tercera vez, ya ha pasado un tiempo, porque es digno de enmarcar. Así que ponéroslo a la de ya. Y para ello os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que a través del podlink escojáis vuestra plataforma favorita. Hacía ya mucho tiempo que no realizaba un sorteo a través de la plataforma Ko-fi y había llegado el momento. He aprovechado el nuevo rediseño de las tazas del podcast al otro lado del micrófono para, bueno, ya que no lo cambié el diseño de las tazas cuando rediseñé el logo, bueno, Antonio Poveda rediseñó el logo del podcast, pues ahora sí he preferido escoger un nuevo material para las tazas y darle una vuelta para que sean un poquito más resistentes, para que no se rompan, que en algún envío se han roto, o incluso yo al entregarlas en mano se me ha roto alguna, y por eso decidí que al hacer este nuevo diseño iba a realizar un sorteo, y no descarto que sea el primero de varios sorteos de estas tazas de melamina. Además, he aprovechado este sorteo para anunciar el próximo objetivo en el Ko-fi, pero quiero antes desvelar quiénes han sido la ganadora en este caso y 2 finalistas de este nuevo sorteo de la taza al otro lado del micrófono. El funcionamiento del sorteo es muy sencillo. Por cada euro aportado hasta llegar al objetivo, que eran 60 euros, o lo que es lo mismo 20 cafés, obtenías una participación. Quiere decirse que las personas que están suscritas con 1 euro participan con una participación, y las personas que están suscritas desde 12 euros, o hasta 12 euros, mejor dicho, obtienen 12 participaciones. Realizado el sorteo, la ganadora de esta taza de melamina ha sido Ali Blue Box, el primer finalista David Tella y la segunda finalista Agel. Estoy hablando con Ali para realizar el envío, y si ella descarta su premio, pues pasará a David, y si no, a Agel. Pero bueno, enhorabuena a los 3 por participar, por ganar, y gracias a todos por participar los que habéis puesto vuestro granito de café. Quiero aprovechar este episodio para anunciar el próximo objetivo del podcast, que es ni más ni menos que una Rodecaster Duo, la versión reducida, la versión pequeñita de las famosas Rodecaster Pro. En este caso es la Rodecaster Pro 2, pero una versión reducida con solamente 2 canales, y juraría que es 6 botones, dejadme que vea el dibujo, 6 u 8 botones, pads. 6, la tenía yo en mente, digo, es un poquito más pequeña en todos los sentidos. Bueno, 2 salidas de auriculares, 6 pads, una versión concentradita, 4 canales virtuales, 2 entradas de audio. Bueno, pues es prácticamente, no sé si la mitad, un poquito más de la mitad de la Rodecaster Pro 2, pues en una versión más pequeñita. ¿Y por qué quiero una Rodecaster Duo cuando ya tengo una Rodecaster Pro 2? Bueno, pues muy sencillo, y es que durante las últimas semanas estoy realizando muchas salidas a grabaciones fuera de casa. Si ya de por sí hacía una o varias al mes y tenía que desconectar la Rodecaster, meterla en su maletín, transportarla, etcétera, me ha surgido un cliente que, bueno, esto ocasiona que tenga que conectar y desconectar la Rodecaster pero que muy a menudo, 1 o 2 veces a la semana, y al final he decidido, pues mira, conseguir una Rodecaster Duo reducida para dejarla aquí en casa, y la Rodecaster Pro 2 pues dejarla nada más que para las salidas. En primer lugar, por esto que os comento de conectarla y desconectarla, porque no me hace mucha gracia andar montándola y desmontándola, porque al final todos los conectores se acaban estropeando, y hombre, pues si le puedo evitar la mitad de esas conexiones, pues mejor que mejor. Luego, por otro lado, el tema del tamaño. No es lo mismo tener un escritorio, que a ver, que yo le disfruto muchísimo, pero una Rodecaster Pro 2 al final es un dispositivo bastante grande, y yo solamente uso un canal físico y los otros virtuales cuando tengo que realizar alguna grabación online o alguna grabación aquí en directo para meter sonidos. Pero realmente con una Rodecaster Duo me sobra, e incluso me sobra algún que otro canal. Bueno, tendré 2 por si acaso hago alguna grabación aquí con mis hijas, pero con un canal para la gran mayoría de
de grabaciones que realizo yo solo me sobraría. Incluso me planteé el hecho de comprarme una Rodecaster que hay para streamers, que es súper reducida. Ese sí que es muy, muy pequeñita, pero no realizo streamings y se me quedaría un poco corta en este caso, aunque solamente tiene la entrada de un micrófono, pero al final no tiene tantas funcionalidades y está más pensada para streaming que para audio. Por eso creo que la Rodecaster Duo es el dispositivo perfecto para la situación actual que tengo ahora mismo. Y luego además porque habiendo disfrutado de la Rodecaster Pro 2, conociendo ya su interfaz, todas sus funcionalidades, creo que esta Rodecaster Duo va a ofrecer justo lo que necesito. Porque básicamente la interfaz es la misma, es el hardware, por así decirlo, es el mismo, lo que pasa que es una versión reducida, menos botones, menos canales, pero es un aparato idéntico. Estuve planteando si coger la opción en blanco porque es un poquito más vistosa, es una versión que anunció Rode hace unos meses, pero entre que es difícil de conseguir y es un poco más costosa, he decidido que no, que realmente... Hombre, a ver, si encuentro alguna oferta, pues a lo mejor sí, pero no es mi intención adquirirla en blanco. Esto ya es un poco, bueno, pues por aprovechar esta nueva novedad, pero no es que sea muy necesario. Os iré contando cómo me funciona una vez que alcance el objetivo propuesto, que son ni más ni menos que 489 euros, o lo que es lo mismo, dejadme que haga un cálculo rápido, o lo que es lo mismo, los próximos 161 cafés. Gracias a vuestras suscripciones mensuales y a vuestras aportaciones puntuales, o incluso patrocinios o compras a través de la plataforma Ko-fi, a la que podéis acceder a través de alotroladodelmicrofono.com/café, iré acumulando tanto cafés digitales como euros para ahorrar y comprarme esta Rodecaster Duo, que seguro hará las delicias de mis próximas grabaciones en mi domicilio y que espero no mover en mucho tiempo. Muchas gracias a todos los que os habéis animado para apoyar el Ko-fi para acceder al sorteo y a los que lo haréis para conseguir esta Rodecaster Duo, que espero conseguir más pronto que tarde. Gracias de nuevo a todos. La plataforma Chartable o Chartable, como la leemos en muchas ocasiones aquí en España, es una web con la que podemos ver en qué posición se encuentra nuestro podcast en algunos rankings. Además, visitar las reseñas que obtenemos en cada uno de los países de Apple Podcast y, en fin, poder estar un poco al tanto de cómo está el crecimiento o el alcance de nuestros podcasts, incluso con muchos datos de analítica respecto a nuestra audiencia. Era, mejor dicho, una gran herramienta que, por desgracia, nos va a decir adiós. Dejadme que os ponga al día sobre esto porque es una de las consecuencias de que la gran plataforma Spotify pues se haya poco a poco haciéndose cada vez más grande, adquiriendo o comprando muchas de estas plataformas o dispositivos o incluso podcasts. El 17 de febrero del 2022 saltaba la noticia y en muchos medios se hacían eco de que Spotify apostaba todavía más por el podcast o por el podcasting con la compra de dos compañías, Chartable y Podsite. Y precisamente Chartable anunció hace muy pocos días que iba a echar el cierre. Esta exclusiva, anunciada a través de Podnews y de la propia Chartable, me sorprendió mucho porque llegaron los dos emails a la vez. Imagino que estarían sincronizados porque fue como ver un email y uy, va a cerrar por Chartable, uy. Es verdad, me han escrito un correo desde la propia plataforma. El caso es que Podnews anunciaba esta noticia en exclusiva y decía lo siguiente: Spotify cerrará la plataforma de análisis de podcast Chartable como parte de un reenfoque de la empresa. Los usuarios de Chartable recibirán un correo electrónico un poco más tarde hoy detallando los próximos pasos. Y esto fue, ya digo, que en mi caso al menos fue instantáneo. Recibí el correo de Podnews y el de Chartable a la vez. La herramienta, comprada por Spotify en febrero del 2022, ofrecía herramientas de atribución Smart Links y Smart Promos, que informamos en 2022 que se incorporarían a Megaphone. Ese sigue siendo el plan para los clientes alojados Megaphone, aunque Spotify también ha anunciado recientemente herramientas de atribución generalmente disponibles similares a Smart Links para la aplicación Spotify. El cofundador de Chartable, Dave Thornop, dejó Spotify en julio. La otra compra de Spotify en ese momento, Podsite, se integró en Spotify Ad Analytics en junio del año pasado, o sea, del 2023. Este fue el texto que nos llegó de la mano de Podnews a todos los suscriptores de esta newsletter sobre podcasting y sobre noticias sobre podcasting.
Dentro de la propia Chartable nos encontramos un triste mensaje que dice lo siguiente: después de una cuidadosa reflexión hemos tomado la decisión de dar de baja Chartable. Entendemos que cualquier cambio en nuestros productos puede afectarte a ti y a tus podcasts y estamos comprometidos a hacer que esa transición sea lo más fluida posible. Nos pondremos en contacto contigo en las próximas semanas con más información, pero mientras tanto puedes leer más sobre lo que esto significa para ti aquí, un enlace que nos dejan. No dudes en comunicarte con nosotros a través del portal de soporte o enviarnos un correo electrónico a help@chartable.com. Nuestro equipo está disponible para responder a cualquiera de tus preguntas. Imagino que estará hasta finales de año, si no me equivoco, sí, hasta el 12 de diciembre que anuncian en su web, donde estarán trabajando, digamos, de manera, no sé si autónoma es la palabra, pero bueno, de manera independiente a Megaphone. Indican que muchas de sus características van a pasar a formar parte de Megaphone para los clientes de Megaphone. Chartable como tal va a desaparecer y la verdad que pues es una pena porque es una herramienta que muchos utilizábamos pues simplemente para estar al día de dónde se encontraban nuestros podcasts en los rankings de algunas plataformas, ¿no? Y veces que te enviaban un correo te daban una sorpresa de hoy tu podcast está el número 4 de la lista tecnología en Colombia. Y te llevas una alegría. O una reseña en el perfil de Apple Podcast de tu programa en China o donde sea. Y gracias a herramientas así, pues podías estar al tanto sin tener que visitar todos los rankings o todos los perfiles de cada uno de los países de tu podcast. Y esto es una de las consecuencias, ¿no?, de que una empresa grande como Spotify pues acabe absorbiendo a otras más pequeñas, como ya pasó, por ejemplo, con Anchor, que si bien en principio era Anchor, fueron evolucionando la propia herramienta, luego la integraron dentro de Spotify for Podcaster y llegó un día que cambiaron el nombre de la aplicación, cambiaron todas las referencias a Anchor como tal y ahora simplemente Spotify for Podcaster. En este caso, al tratarse de un servicio web, de una propia página web que además, bueno, pues hacía las delicias de los usuarios, o mejor dicho, los podcasters que estaban preocupados de Apple Podcast, imagino que esto dejará de realizarse si lo que quieren es centrarse todo en Megaphone. Tanto es así que van a cerrar el propio servicio de Chartable y su web y todo. Bueno, lo de Anchor sí que fue una absorción directamente para hacer evolucionar su parte de hosting de podcast, pero lo de Chartable es directamente, pues han cogido toda la tecnología de métricas de Chartable, la han adaptado a la parte que les interesa de Megaphone y directamente pues han cerrado esta empresa. Espero que todos los trabajadores de Chartable estén ahora en la plantilla de Megaphone o de Spotify y que por lo menos no se queden sin trabajo, que no se queden huérfanos de esta plataforma, como sí que nos hemos quedado pues muchos de sus usuarios. Esperemos que nazcan nuevas opciones para, bueno, analizar los rankings de nuestros podcasts y acumular las reseñas en otros países y, bueno, de todos los servicios de demografía, etcétera, etcétera, que nos ofrecía Chartable. Es un día triste en el podcasting porque sí que es verdad que esta web, bueno, pues a lo mejor no era de un uso diario intensivo como puede ser el hosting de tu podcast o tu propia página web, pero bueno, pues es un servicio que muchos teníamos en cuenta a la hora de saber un poco cómo se estaban moviendo nuestros podcasts en las plataformas. Os voy a dejar dos enlaces, uno a la web de eleconomista.es del pasado 2022 cuando anunciaron la adquisición por parte de Spotify de Chartable y otro a la propia web de PodNews donde han anunciado el cierre de Chartable. Os dejaría un enlace a la propia web del proyecto, a chartable.com, pero como esto seguro que deja de funcionar en unos meses, prefiero dejar el enlace a PodNews, que creo que durará bastante más. Y bueno, pues que quede este episodio como recuerdo. Una verdadera pena. Bueno, vosotros no... Bueno, sí, vosotros sí vais a notar que ha habido cierto salto porque lo hemos hecho en 2 veces. Habéis escuchado un capítulo anterior de Arqueología Podcastera que he aprovechado a grabar con Rafa Osuna, pero no estamos solos Rafa y yo en esta grabación. Hay que agradecer a Sune que haya puesto la mira del podcasting en España este 7 de septiembre del 2024 en Palau Solità i Plegamans, en el evento FanCon. Dentro de ese evento FanCon están celebrándose las PodTalks y nos hemos escapado 3 personitas que llevamos allí todo el día. Nos hemos escapado para hacer una grabación de podcast, que al fin y al cabo es lo que más nos gusta a los podcasters, hablar de podcasting y grabar podcast. Y estoy rodeado de Rafa Osuna y Margot Martín. A Rafa la habéis podido escuchar hace poco
en uno de estos episodios. A Margot juraría que sí que te has pasado por mi podcast, Sí. pero en un capítulo concreto no, en grabaciones. Creo que es la primera vez que Yo creo que participas. yo creo que es la primera vez que hablamos así en plan entrevista. La primera vez fue en el capítulo 100, porque recuerdo, tengo un audio tuyo grabado ahí, anclado en un mensaje mío, o sea, en un canal mío personal de Telegram que decía sigue, continúa. No pares, sigue. Hace 1000 episodios, casi, y ahora es un placer compartir mesa. A la sombra de un olivo, aquí que Hostal, estamos. Hostal también. Que Pero nos no hemos venido habitación, aquí. No, que casi habitación nos pone juntos. Y casi no, nos cobran el doble, la pensionista. Bueno, Rafa, Margot, es un placer teneros a este lado. A ver qué surge de aquí, de esta conversación, porque llevamos todo el día hablando de podcast, llevamos todo el día hablando de podcasting. Escuchaba a Rafa lo del el episodio en el que cuenta lo de ese artículo del País. Yo quiero ver ese incunable, ese documento. O sea, es que de ahí además puedes tirar y puedes hacer mucha arqueología. Es que solamente importante. por lo que le preguntaba de quiénes estabais, ya con una foto, con un artículo, puedo localizar a otra persona y a otra persona y a otro, porque bueno, a Gelado le tenemos muy cerca, a Rafa también te tenemos cerca, pero seguramente muchas personas que grababais podcast por aquel entonces, perdón por mi pronunciación, pero es que me estoy tomando un caramelo de propóleo para aguantar esta charla, podemos tirar de otras personas que se hayan desconectado hace 20 años del podcasting o hace 17 años del podcasting y ponerles ahora delante lo que se ha convertido ahora y decir, ¿os acordáis cuando vosotros grabáis podcast hace 20 años? ¿Cómo lo veis ahora? Porque bueno, tanto Gelado como tú os habéis vuelto a acercar ahora y estáis alucinando, pero alguien que se haya desconectado completamente diría, madre mía. No, o sea, el cambio es bestial. O sea, yo me desconecté muchos años, además. Me desconecté pues desde el año 2010 al año 2023, que es cuando he vuelto. Y efectivamente cambio brutal. Y a cualquiera de estas personas que estuvieron con nosotros en esa reunión de Málaga, si volviesen al podcasting, dirían que es alucinante. Yo alguna vez lo he hecho, asemejo esto, lo he dicho en algún otro podcast, asemejo esto a una persona, por ejemplo, a un cavernícola de estos de la época prehistórica, que imaginemos que llegan las nieves, se queda ahí congelado, el tío hasta ese momento ha sabido defenderse fenomenal, porque sabía muy bien cazar mamut, sabía muy bien moverse por allí, se queda congelado y se despierta ahora mismo. Pues evidentemente ese tío que se movía fenomenal en aquel momento, ahora todo es mucho más cómodo. La vida ahora evidentemente es mucho más cómoda que en aquel momento, pero estaría perdidísimo. Diría, ¿qué es esto? ¿Cómo han cambiado las cosas? Pues algo así es como me siento yo después de 13 años sin haber grabado podcast y como me imagino que se sentirían esas personas que estuvieron con nosotros en aquellas reuniones podcasteras, ¿no? Si nos pasa mucho a los que seguimos grabando podcast continuamente, por así decirlo, y llega una plataforma que rompe un poco el esquema o llega una red social que ahora te exige grabar vídeos, reels, talks, como narices quieran que se llame, que te dicen, no, esto para tu podcast, y tú, joder, pero es que aparte de grabar y editar y subir, ahora tengo que hacer trolls, no sé qué, para promocionar. No, mira, no, yo quiero grabar. Si a vosotros, que por aquel entonces, que ya también tendríais lo suyo, porque si no había plataformas de podcast, no me quiero ni imaginar ahora que no solamente son las plataformas de podcast, son los micrófonos, las aplicaciones, los teléfonos. Sí, no, pero sí ya te digo que nos defendíamos muy bien con lo que había, pero claro, como ese cavernícola que se defendía fenomenal cazando mamut, y ahora que la cosa es mucho más sencilla, que en teoría, pues eso, hay más plataformas, está todo más automatizado y todo, sin embargo, alucino. Yo por lo menos, bueno, ha pasado ya un año desde que he vuelto, con lo cual me he ido acostumbrando, pero en el momento en el que volví, alucinaba. Digo, ¿Pero alucinas para bien? Sí y no. A ver si los explicar. Sí, por lo de la sencillez. O sea, qué sencillo es ahora mismo grabar y publicar un podcast. Y no por lo de que veo bastantes cosas que no me terminan de convencer. Por ejemplo, el tema vídeo. Me siento casi obligado a que es que si no grabo vídeo, o por lo menos, no te digo que haga un vídeo podcast, pero por lo menos mientras yo estoy grabando el podcast, que me grabe para poder subirlo a TikTok y poder subirlo a Instagram y poder todo ese tipo de cosas que, pues no, me da mucha pereza. O sea, a mí lo que me gustaba, y me sigue gustando evidentemente ahora, es ponerme delante del micro y hablar. Entonces sí, efectivamente esa cosa que tenemos ahora mismo de que si no estás también en vídeo, eso no es un podcast, porque mucha gente joven de hoy en día le hablas de podcast y piensa en un par de personas sentadas delante de la cámara, en un sofá, hablando. Y para ellos eso es un podcast, delante de una cámara, es decir, con vídeo.
En fin, eso me da un poquito de pena, ¿no? Pero esto, fíjate, te lo pongo yo en otro caso similar, que es, por ejemplo, los podcasts, o mejor dicho, los creadores de podcasts periodísticos en El País o en el Diario.es o en el New York Times, en el Washington Post, se creen que los únicos podcasts que hay son esos podcasts narrativos de noticias, de actualidad, entre comillas. Con los youtubers pasa lo mismo. Para ellos todo lo que sean podcasts son 2 personas o 3 o 4 hablando frente a un vídeo. Pero para los oyentes de audiolibros, los podcasts les pasa un poco lo mismo. Son solamente audiolibros. Sí. Somos muy pocos los que tenemos una mente tan abierta para decir, no, todo eso se puede consumir en podcast, aunque no se haga directamente para podcast, pero bueno, se puede consumir en podcast. Al final lo bueno es que tanto los youtubers nos han traído gente, los informativos nos han traído gente, o sea, había un montón de gente de por aquella época que hemos estado hablando a lo que hay ahora, de tenías que enseñar lo que es un podcast, ahora que prácticamente todos nos conocen lo que es un podcast, y aquí quiero enlazar a Margot, que hasta las instituciones apoyan a los creadores de podcast. Ojo, vosotros, no sé si se puede desvelar el secreto, creo que sí, ¿no? Porque lo has hecho público. Sí, es público, es una lista pública. El Ministerio de Cultura, gracias a las ayudas de la Unión Europea, del ¿cómo es los fondos Next Generation EU. Y resiliencia, ¿cómo es resiliencia? Ay, no sé, a mí eso no me lo preguntes. Bueno, o sea, eso, para eso he contratado pagando a un locutor para que lo diga. Porque... Consulte a su farmacéutico. Que hasta las instituciones a nivel de la Unión Europea apoyan proyectos como el Recuento, en este caso, que ahora ya es un proyecto financiado por las ayudas estos. O sea, el podcasting a día de hoy no me atrevería a decir que es mainstream, pero si no lo es, le queda nada y menos. Yo te digo, a lo que has dicho de que los dailies de los periódicos y tal, nosotros también, nosotros me refiero a los que estábamos haciendo podcast hace tiempo, les hemos llevado audiencia. O sea, a nosotros nos han venido bien, pero también les venimos bien, porque nosotros hemos ido acostumbrando a gente a eso de escuchar las cosas, ¿no? A la carta, ¿no? Como que dice. Y luego está eso, o sea, hay ayudas que, por cierto, para... A ver, mi podcast, El Recuento Musical, ya... este año tiene ayuda del Ministerio de Cultura con esos fondos Next Generation EU de la Unión Europea, pero no es la primera vez que existen esos fondos. Lo que pasa que tal vez es la primera vez que se entera mucha gente de que existen esos fondos. Creo que no sé si es la tercera convocatoria. Sí, yo es la primera vez que me entero. Presenté un proyecto, he tenido la suerte de que mi proyecto ha sido elegido entre otros muchos, y me han dado un dinero, ya lo tengo, por cierto, y es un dinero para invertir en el podcast. Un dinero que no me quedo yo, o sea, es para dar trabajo a gente, para mejorar mi podcast. Mi proyecto es un proyecto de profesionalización del recuento musical. Maravilloso que se invierta también desde las instituciones en los podcasts. Luego hay 20.548 problemas, como hacer un podcast musical y conseguir que sea legal. Eso es importante y es difícil, pero ole que por fin también, ¿sabes?, las instituciones estén apoyando el podcasting, entre otras muchas cosas, porque los fondos son para podcast, para videojuegos, no sé qué, no sé cuánto, y sí, ahí pero estamos. Ese típico cartel que veíamos hasta ahora en las películas de apoyado con el Ministerio de Cultura, ahora Yo lo tengo en mi web, en mi nueva web, Eso. elrecuentomusical.com. Ahí está, que tengo el apoyo del Ministerio de Cultura, también está mi número de licencia de la SGAE, todas las cosas oficiales que tengo, y en mis podcasts va a sonar, ya está sonando, de hecho, que hay una financiación del Ministerio de Cultura. Y encantada de la vida, aunque es una responsabilidad enorme, o sea, porque de repente tu proyecto personal con el que te lo pasas bien se ha convertido en una empresa. Sé que me va a durar el tiempo que dure la subvención, que supuestamente no, oficialmente es hasta final de año. Hasta final de año vamos a producir toda la próxima temporada
y bueno, maravillosamente. Luego ya veremos por dónde va. Pero ya solamente con este impulso ya es un Hombre. proyecto muy consolidado que a la hora de, bueno, el año que viene, una nueva temporada, pues ya veremos si gracias a otras ayudas o gracias a la financiación donde sea, lo que has hecho hasta ahora ya es Claro. pasar de un podcast personal pequeñito, entre comillas, que ya quisieran muchos podcasts que creemos que este podcast lleva poco. Hostias, los capítulos que has llevado tú, la investigación que has llevado tú, las locuciones que has llevado tú, ya quisieran muchos podcasts, pero el salto que has dado ahora... Yo estuve dudando entre pedir, porque claro, yo tengo ideas para hacer muchos podcasts Sí. diferentes, ¿no? Y ganas además, entre solicitar la ayuda. Además la solicitas sinceramente, sin mucha confianza de que te vaya a tocar, ¿no? Si hacerla para un proyecto nuevo o para mi proyecto, que es al que yo le estoy dedicando mucho tiempo a este podcast durante muchos años. Sí, Entonces, sí. de repente dije, pues no, mira, vamos a hacerlo con este que es al que tú le estás echando mucho tiempo. Y bueno, por lo menos este año ahí estamos disfrutándolo. Bueno, disfrutará, yo creo, mucho más cuando ya salga a la luz, cuando salga ya todo lo producido. Sí, no, Porque- ya está empezando a salir. A ver, yo estoy disfrutando. O sea, quiero decir, para mí, por ejemplo, tengo a Emma Musol de guionista. Para mí, soltar el guión Hostia. ha sido duro. O sea, y Emma además lo sabe. La primera vez que leí un guión que yo luego tengo que defender y soy yo la que lo tengo que leer y contar, fue una sensación rara. Porque claro, yo es que estoy hasta ahora a escribir. Yo he escrito mucho para radio, para podcast en mi vida. Entonces de repente voy a tener que defender unos guiones que no son los míos. Entonces he soltado una cosa que para mí la edición y el guión son las dos cosas. Entonces soltar eso fue duro, pero no malo. Cuando digo duro es extraño, Yo ¿no? creo que se asemeja mucho a lo que dicen de un empresario cuando tiene que delegar. Claro, entonces yo tuve que delegar y he tenido que delegar en Emma y estoy encantada de la vida, porque además también, o sea, frente a que es duro delegar eso, que es el guión, también me viene bien Claro. que mi cabeza delegue el guión, ¿no? No he delegado, por ejemplo, la locución del podcast, porque creo que es algo muy así, y la edición tampoco, porque para mí me encanta hacerlo, ¿no? Pero... Al final te va a dejarme algo, hombre, dejarme algo a Claro, mí. claro. Pero estoy encantada, estoy encantada y a la vez muy responsabilizada, ¿sabes? Pues eso, de que tiene que salir todo bien, de que hay gente que está ahí dependiendo de tu pequeña empresa durante ese tiempo. Sí, O sea sí. Que parece mentira, que pasamos del 2006, donde todo esto, que no había ni plataformas de podcast, donde ahora ministerios de cultura están apoyando a empresas o a personas que están creando empresas solamente para un proyecto de podcast. Y no hablo de, no voy a decir marcas, pero bueno, ni periódicos ni nada, todos yo creo que sabemos a lo que nos referimos, de grandes productoras que tienen equipos ya consolidados que hasta ahora se dedicaban a otras cosas y que ahora hacen podcast muy respetablemente, pero no, esto hablo de creadores de podcast, al igual que se apoyan a artistas emergentes que pintan cuadros en el garaje de su casa y ahora pues tienen, pues en este caso, creadores de podcast. No, yo estaba comentado, Margot, la verdad es que, ya te digo, viéndolo con la óptica de aquella época, parece alucinante. O sea, el Ministerio de Cultura, que te dé una subvención, una podcaster, que te permita externalizar algo como el guión. Bueno, es alucinante, ¿sabes? Pero si es que en aquella época nuestro objetivo era que por lo menos salía a la calle y que la palabra podcast se conociese. Eso es. Y ni aún así lo conseguíamos. Siempre decíamos, bueno, este año no lo hemos conseguido, porque estuvimos varios años reuniéndonos y todo. Digamos, pues el año que viene va a ser el año, el que vamos a conseguir que lo conozcan. Nada, al año siguiente volvemos a decir, el año que viene será el año. Yo ya dejé el tema y ahora me he encontrado con esto. Es que es, de verdad, alucinante. Y fíjate que lo hemos pasado, entre comillas, ese año del podcasting. Sí que es verdad que todavía queda, pero de 2018, 2019, 2020, que pegó un buen petardazo, 2024, lo seguimos viendo como, no, todavía le falta, y ha pegado un cambio y una explosión, y a todos nos gustaría que nuestros podcasts fueran los más escuchados de España, y no lo serán, o al menos no lo son, pero los que hemos visto o mamado esa evolución, hostia, es que se ha pegado un cambio... Si tú hablabas de, por eso, del año 2020, yo creo que la pandemia
fue un desastre, por supuesto, a varios niveles, pero para lo que estamos hablando ahora mismo vino fenomenal. La verdad es que yo creo que la pandemia, el que la gente nos tuviéramos que quedar en casa y ahora que dedico mis horas, esas horas que antes estaba ocupadísimo y todo, hizo que mucha gente dijera, pues mira, pues voy a escuchar podcast, pues mira, pues puedo grabar yo mi podcast. Yo creo que eso ha servido bastante para que realmente el podcast subiese bastante, tanto a nivel de que la gente lo conociera, como de gente que se metiese a grabar. Entonces, bueno, pues mira, una de las cosas buenas por lo menos que nos ha traído la pandemia. Lo bueno es que desde ahí, desde el año 2020, que ya te digo que fue el momento de la pandemia, han ido pasando los años, 21, 22, 23, ahora estamos en 24, y la cosa no baja. No te digo que suba, posiblemente no esté subiendo tanto como nos gustaría a lo mejor, pero por lo menos no baja. Oye, se está manteniendo, bueno también, ¿eh? Sí. No ha sido una burbuja que va a explotar. Eso. Efectivamente, es una cosa que se va manteniendo. Me parece maravilloso, la verdad. Bueno, escucha, esto lo quiero indicar también para los oyentes para poner en contexto sonoro. Estamos en una terracita de Palau, Solita y Plegamans. Habréis escuchado pajaritos, coches con música, pero esto precisamente a mí me gusta mucho para que os sintáis partícipes y que estéis aquí a la sombra de un olivo. Eso, no de unos pinos, como cantaba María del Monte, ¿no? Sino de un olivo. Menos mal que no somos alérgicos ninguno. Yo. Sí. Joder, pues has sido tú la que has dicho de grabar aquí, así que... Da igual, hay que morir de algo. Yo el único problemita que le encuentro a lo que estamos... Esto es idílico, ¿eh? O sea, aquí al aire libre, fenomenal, ni frío ni calor. Tú tienes calor, dices, yo no. Yo estoy fenomenal. El único problema que le encuentro, que nos ha sacado agua para beber y no cerveza. Bueno, eso es el único problema, pero bueno. Está por ver. De momento agua y otra pega que tenemos 2 micrófonos para 3 personas. Pero bueno, oye, bueno, no importa. la unidad móvil... El agua lo he sacado yo, perdona. Vale. Pues entonces, Jorge nos ha sacado nada. Sí, bueno, los pues micros. He traído agua de Madrid. Vale. Decía que la unidad móvil de EOB Productora no estaba pensado para este despliegue, pero bueno, me viene muy bien porque quería agradecer a Sune, como he dicho antes, que nos hubiera reunido aquí los 3, 2 de Madrid, 1 de Valencia. Evento madrileño, bueno, que vive en Valencia, madrileño. En Valencia. Canaria, que vive en Madrid. Bueno, pues, mostoleño que vive en Móstoles. Vamos a ser puristas. El propio evento Podtalks, yo que le he visto casi nacer, yo le pillé en pañales, por así decirlo, cada año reúne a gente, a creadores, oyentes y gente del entorno de podcast, y cada año un poco se va reflejando, al igual que ocurre con la JPod y con otros tipos de eventos. El propio evento ha crecido mucho y los propios oyentes y creadores también tienen otras inquietudes que no tienen los eventos, los visitantes de años anteriores. Este año, por ejemplo, se ha vuelto a repetir mucho el tema de la monetización, se ha vuelto a repetir mucho el tema de la distribución, de los distintos formatos, pero ahora, sin embargo, nuestras preocupaciones, aunque son las mismas, el nivel ha cambiado mucho. Porque la monetización, por ejemplo, hablábamos antes de la financiación estatal. Ojo, lo que estamos hablando. Nosotros como creadores, lógicamente, nos gustaría que nuestros proyectos estuvieran financiados, y ya no financiados, sino mucho mejor pagados de lo que están. Pero han ido surgiendo, por ejemplo, diferentes ideas que, pues yo esto lo veo como, se lo ofrezco a esta marca, han venido representantes de grandes productoras españolas, pues yo esto, pues esta marca, pues no sé qué, y los mismos problemas que había hace 10 años, quizás en menor medida, pero siguen ocurriendo a día de hoy, no tanto como en el 2006, pero sí que, pese a que la industria ha crecido, pese a que los oyentes han ido creciendo, los problemas y las preocupaciones son básicamente los mismos. No crece mi audiencia, tengo problemas de financiación. O sea, yo creo que estos van a ser problemas que nos van a ir acompañando con el paso de los años, porque nos los vamos a ir encontrando por mucho que crezca nuestra audiencia, nuestra industria. Yo no quiero verlo como un problema. Bueno, percances, no vamos a decir problemas. No, es que forma parte de esto. O sea, que, ¿sabes? A ver, cualquiera que empieza a lo mejor, ¿y cómo me doy a conocer? ¿Cómo hago que la gente escuche mi podcast, ¿no? Luego, hay gente del podcasting que no quiere monetizar, maravilloso. Sí. Hay gente que sí queremos monetizar, porque a mí me gustaría poder vivir de esto, ¿no? Y me gustaría que la subvención no fuera pues una cosa... Una subvención, sí, eso es. O sea, me gustaría... O sea, pues eso. Hoy en día hay ideas maravillosas para hacer podcast. ¿Qué pasa? Falta que alguien ponga
dinero. Y a ver, el amor, por amor al arte está muy bien, pero es que luego hay que pagar facturas, ¿no? Entonces, ¿que son las mismas preocupaciones? Bueno, pues sí, pero es que forma parte de esto. O sea, yo no lo veo como un problema, sino es como... Sí, pero yo además lo veo como que son preocupaciones semejantes a la de cualquier otro mercado de los que están ya estabilizados. Almodóvar sigue pidiendo subvenciones. Efectivamente, o sea, cualquier mercado pues está preocupado de cómo voy a conseguir ganar dinero, de no quiero perder, es decir, todas esas preocupaciones que ahora mismo tiene el podcasting, yo creo que están compartidas con un montón de otros mercados. Qué curioso, porque esto que nos ha comentado Jorge, que estamos aire libre y puede entrar cualquier sonido, no sé si lo habéis oído aquí, pero acaba de pasar un caballo, ¿puede ser? Sí, no era sé. un carro de tirado por un caballo. Yo es que he oído los cascos Ni un de perro caballo. que le está ladrando a ese perro caballo. Lo que sí que me ha gustado, al menos la edición de Podtalk de este año, es que pese a que hablábamos de financiación, problemas de distribución, descargas, pero ya hablamos de, oye, que hace falta una guionista, un comercial, un diseñador, o sea, ahora sí que hay una industria de varias personas con muchos perfiles distintos que participan en un proyecto común que es un podcast. Que luego ya le podemos meter vídeo y que traer cámaras, iluminación y todo lo que tú quieras, pero para el propio podcast solamente de audio hace falta mucha gente que luego, lógicamente, se ve reflejado en un producto en consecuencia del trabajo de muchas personas. A mí la subvención, entre comillas, me está permitiendo eso. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ser hombres y mujeres de orquesta. Claro. O sea, lo hacemos todo. Entonces, yo, por ejemplo, yo me había hecho mi carátula del podcast, evidentemente. Pues ahora he buscado una persona que sabe de eso, que ha hecho la carátula del podcast y toda la imagen del recuento musical. Y estoy encantada con el trabajo de Tony Colón. Y además lo recomiendo a todo el mundo. O sea, le mandamos un saludo. Sí. O sea, porque es que además me ha encantado cómo trabaja y me ha encantado lo que ha hecho. Emma, a ver, a mí me encanta hacer guión, pero me viene bien. Sune, que lo tengo haciendo vídeos para poder dar valor a episodios antiguos que hay, para que la gente vuelva a ellos, ¿no? Haciendo vídeos cortos para que el recuento sea conocido en redes sociales para llegar a otro público. Bueno, pues todo eso, yo es que no soy una mujer, bueno, he sido una mujer orquesta, pero es que como no vivo de esto, pues tengo que hacer otras cosas que son las que me dan de comer. Entonces, pues eso es lo que me está permitiendo la subvención. Ojalá no se acabara con la subvención. Ojalá pudiera tener el año que viene a Emma, ojalá a Sune y a toda la gente que está por venir, espero todavía, porque todavía queda dinero en la hucha. Hacemos un llamamiento. Sí, yo ha habido una cosa de estas jornadas que se me ha quedado bastante marcada. Es que efectivamente, como tú estabas diciendo ahora mismo, has podido, gracias a la subvención, pues eso, tener guionistas, bueno, pues tienes a Emma, tienes a Sune, tienes bastantes personas que están ahí. No todo el mundo lo tiene. Y el problema es que aquellos que no lo tienen no saben a lo mejor vender su producto. Y entonces, una de las cosas que me ha gustado a mí que han dicho es que en el podcasting hay mucha creatividad, pero lo que no hay es vender, no se sabe vender. Lo que nos falta es algún comercial. Yo creo que falta ese perfil comercial del podcasting. Fíjate que ¿no? sí que hay afán comercial, afán, sí, pero no perfil comercial. Efectivamente. Ese perfil comercial que consiga un dinero para poder hacer lo que ahora mismo estás haciendo tú gracias a la subvención, eso yo creo que posiblemente sí que sea lo que falte. Eso es de lo que yo me llevo más de esta jornada, ¿no? El afán comercial que tú dices, por lo menos hasta ahora, ha sido bastante... A ver cómo lo digo. No quiero ofender a nadie, pero es como si el público objetivo fuéramos los podcasters. O sea, sí, gente también. que ha querido no vivir, pero que su negocio éramos nosotros. Y no, nosotros lo que necesitamos son comerciales que vivan de nosotros, pero vendiendo nuestro producto, no vendiéndonos productos. O sea, no sé si se ha captado la diferencia, no voy a ahondar más, pero sí. Por ahí va la cosa. Que los clientes finales fuéramos los podcasters y no que fuéramos parte de ese producto vendible. Parte no voy a decir al 100%, que también. Yo no quería ahondar más. No, pero bueno, al final, si estos son debates que surgen en eventos como Podtalk o en eventos como en cualquier evento de podcast, si es que es lo que decía, son preocupaciones que salen todos los años, pero que ahora se ven desde otro prisma, otras preocupaciones. Ahora mismo el problema de la distribución y de las plataformas,
Eso casi lo tenemos solventado. Ahora tienen que competir entre ellas para ofrecernos sus mejores versiones. Que mañana saldrá otra con otra opción. Bueno, pero ese por lo menos... ¿Cuánta gente por lo menos a mí me asaltan en LinkedIn muchos de estos, como tienes la palabra podcast en tu... te consigo no sé cuántos mil seguidores, no sé cuántos mil me gusta, no sé... A ver, es que yo, para mis números a lo mejor viene bien, pero yo a lo mejor lo que necesito es audiencia. Claro. Es que, no, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces, es gente que entienda el producto, que se sepa el producto y que venda mi producto. ¿Sabes? Que saque dinero a costa de mi producto. Perfecto, pero que venda mi producto. Tienen que ser comerciales, que sean o bien creadores o que hayan sido creadores de podcast o consumidores de podcast. No comerciales de cualquier cosa, no. No estoy de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que un buen comercial te vende lo mismo un seguro que te vende un podcast. Y posiblemente lo que falte en el podcast ahora mismo sea comerciales de ese tipo. Comerciales que sepan vender un podcast, que vayan a una empresa y que le puedan vender lo que es un podcast. Que puedan demostrar lo que es. Yo no sé. Yo he conocido algunos comerciales que ya te digo que han trabajado en sectores muy variados. En el Antártida. Efectivamente, ¿no? que te vende de todo. Y por fin, yo ya te digo que es lo que me saco de estas pod talks, ha sido sobre todo eso. Es decir, oye, mira, sí, el podcast tiene mucha creatividad, pero falta ese perfil comercial, ese vendedor, ese que, joder, vayamos a una empresa y demostremos realmente para qué le va a servir a esa empresa el podcasting. Que no va a ser para sacar dinero de eso, pero que va a ser, pues eso, pues para imagen. Bueno, yo no soy de esos vendedores, yo no soy un ejemplo de lo que hace falta, ¿no? Pero yo creo que es lo que necesita ahora mismo el podcasting, ¿no? A mí me pasa, esto es una curiosidad, desde que tengo dinero para invertir en el podcasting, cada vez que alguien trabaja para mí o hace un trabajo para el recuento musical, yo cojo, me pasan la factura y en cuanto llega la factura pago. Y me dicen, jo, Margot, acabas de batir el récord de rapidez. Digo, es que me gustaría, o sea, quiero hacer esta industria como me gustaría que fuera, ¿no? No como es ahora mismo, que es que los pocos que conseguimos cobrar algo del mundo del podcasting lo cobramos tarde y mal. Sí, pues sí, eso, vamos a hacer esta industria como queremos que fuera, ¿no? Efectivamente, que se tome un poquito en serio a lo que es el podcasting. Eso es. Creo que a lo mejor es posible, es el siguiente paso que hay que dar, el dar a conocer de manera seria. Ya la gente sabe lo que es el podcast, pero ahora, no sé, que lo traten como el resto de canales que existen de distribución de contenidos, ¿no? Bueno, vamos a contar ahora que nos han dejado solo Jorge. Cuidado que vuelve. Ahora vuelve y ha ido a por drogadura, que la trae en una botella transparente, no sabemos qué es lo que es. Me trae una botella de agua porque no creamos que es agua. Pero es agua, pero tiene pinta de ginebra. Es ginebra, sí. Y encima nos está echando, o sea... Joder. No, más no, que tengo que conducir. y nada, ya está. Bueno, pues eso, toma tu ginebra. Nada, le estaba contando eso, que me pasa que cuando lo pago a la gente me dicen, joder, Margot, qué rápido. Digo, es que me gustaría que esta industria sea como queremos que sea, no como es ahora mismo, ¿no? Que todo es lento. Alguien pregunta. Hola. Bueno, puede ser que sean vecinos. Es que son ha venido cosas gente de grabar online. Bueno, online no, en persona. Esto es lo típico. Esto luego lo cortas, ¿no? Pues no, porque además os he dejado solos por una sencilla razón. Me gusta mucho dejar, creo que no ha ocurrido nunca en este podcast. Tendría que hacer mucha memoria, pero bueno, eso de dejar a otros que graben en mi podcast y luego yo como oyente engancharme a esa grabación. No, has dejado muy poco tiempo. Bueno, estábamos empezando a ponerte verde, pero no nos has dado tiempo. Justo, tenemos que haber seguido un poquito más. No, ya se han ido. Los que iban a venir ya se han ido. Pero no han entrado, ¿no? Sí. No. Es que, bueno, vamos a ponernos en contexto. Estamos en un hostal de Palau y en un hostal compartido y van a entrar otras personas que no conocemos. Tres señores a las 3 camas de Javi. Bueno, que diría que este tipo de grabaciones es algo que
sí que he hecho en falta en los eventos de podcast. Es una pena que se hagan tantos eventos de podcast, pero se hagan tan pocas grabaciones dentro de los propios eventos de podcast. Es algo que anteriormente se hacía y es algo que yo creo que se debería de rescatar más. Podnight, que es un evento maravilloso, pero no me refería el mejor. Bueno, perdón, en Podbeers sí se hace. Podbeers tampoco está mal, pero Podnight, vamos, bueno, una solera. Sí se hacen grabaciones. Sí. En Podcast Days, con el rollo el año pasado de la cabina que tenían, favoreció eso. Sí. La gente con el rollo de probar la cabina, se metían y grababan. Y es... A ver, al final te estaban intentando vender una cabina, ¿no? Pero quiero decir, es algo que tienes razón y que hay que favorecerlo sin intentar venderte la cabina. Por cierto, que me tocó. ¿Sabes qué me tocó? ¿La cabina? Sí, pero no sé qué ha pasado en mi vida. Vamos a ver, Margot, o sea, te ha tocado la subvención del Ministerio de Cultura, la cabina. No tengo nada. O sea, quiero decir. ¿Pero por qué no? No sé qué sorteo hubo allí que le dabas a. O sea, no me acuerdo cómo fue, porque yo las cosas traumáticas las olvido. Y entonces, de repente, era la cabina. O sea, me había tocado la cabina. Y a los pocos días me escriben, a los pocos días del evento, me escriben que me había tocado una grabación. Digo, una grabación en la cabina. Digo, allí lo que ponía era que me tocaba la cabina. Dice, no, es una grabación y tal. Digo, no, pues mira, yo tengo mi propio equipo y tal, ya me grabo yo y de hecho yo grabo a gente si hace falta y tal. Así que nada. Sí, creo que en esa cabina grabaron Emilcar, Sune y más gente también, ¿no? Sí. Yo hice una prueba, pero en vídeo, en short de estos de Instagram, lo típico, que te estás enfocando a ti mismo con el sonido del móvil, cerrando la puerta para que... ¿Lo oís? Silencio, pero no, podcast no. Y me arrepiento un poco de lo que pasa, que fui de pasada de no hacer esto precisamente, pues allí. Pero también te digo una cosa, grabando al aire libre en un hostal de Palau, se está muy bien. Si tuviéramos más tiempo... Con Ginebra, sí, patrocinada por Lanjarón, creo que era. Bueno, da igual, se está muy bien. Bueno, chicos, ha sido un placer, pero vamos a tener que empezar a recoger porque el evento Podtalks continúa. Nos hemos escaqueado un poquito, pero ahora nos toca disfrutar y a algunos trabajar y a otros no sé si hacer directo también. No sé si te han dicho algo. No, lo veremos. No me han dicho nada. Bueno, yo siempre estoy dispuesto, no tengo ningún problema. Pero... No nos hace falta mucho. ¿No estás cabreado? No estoy cabreado. Yo nunca estoy cabreado. Claro. Los cabreados son los oyentes, yo no. Bueno, Margot, Rafa, ha sido todo un placer disfrutar de este ratito juntos. Oye, muchísimas gracias, porque la verdad es que sí que ha sido un placer, porque no solamente por estar en tu podcast, sino por estar aquí, en este ambiente, con Ginebra, y estupendo. Hay que decirle a Sune que empiece allá a pensar en una segunda sala en las próximas ediciones de Podtalks para hacer estas cositas. ¿Esta sala donde estamos? Ay, nos tenemos que hacer una foto para el recuerdo. Sí, con caballos y todo que pasan por aquí. Bueno, cualquiera que se lo digamos no nos cree. Menos mal que lo hemos grabado. Muchas gracias por acompañarme al otro lado del micrófono. Adiós. En muchas ocasiones, de hecho hace un par de semanas lo comenté, el ruido de fondo o los sonidos de fondo en un podcast pueden ayudar a contextualizar cuándo se realizó esa grabación. Hay veces que esto es más acertado y veces que menos. Hay veces que esos sonidos se convierten en ruidos. Algo que te puede ayudar a ponerte en contexto, al final te acaba molestando. Pero, como ya digo, esta es mi opinión. Yo siempre digo cuando grabo un evento que a mí no me importa que se oiga el sonido de ambiente, siempre y cuando esté cuidado para que no sea algo molesto. Por ejemplo, cuando yo voy muchas veces a montar el stand de podcast en alguna WordCamp o en cualquier otro evento, no me importa que se oiga el sonido de fondo del barullo de la gente. En IFEMA, por ejemplo, he grabado en alguna ocasión, y bueno, siempre y cuando sea un sonido de fondo, digamos que esté no en primer plano, ni segundo, ni incluso tercero, cuarto plano, podríamos decir, pues no me importa, ¿no? Porque eso da contexto al oyente a que estábamos en un evento o que se estaba celebrando esa grabación en directo, o, en fin, ayuda al oyente a situarse, ¿no? Y le hace sentirse parte de esa grabación. Esto hay veces que, como digo, a lo mejor se va un poco de las manos y ese ruido de fondo se acaba colando en un primer plano o segundo y cuesta entender a los participantes de cada grabación. En ese caso,
ya pasaríamos del sonido contextual al ruido contextual y eso ya es bastante perjudicial. Pero hay veces que estos sonidos de fondo ayudan a sentirte, como decía, más cerca de los participantes de esa grabación. Hace poco lo comentaba con Twitter con David Bernat y Toño Biciclo, del podcast Cerca del Río. Y esto precisamente es un gran ejemplo de un podcast con sonido contextual. Durante los primeros segundos y últimos segundos de este podcast, Cerca del Río, se oye precisamente los ruidos de un río, porque él está grabando cerca del río. O sea, más fácil, imposible. Y de eso precisamente es de lo que hablamos en esa conversación de Twitter, David, Toño y yo, referencia a un capítulo que grabé hace un par de semanas sobre esto directamente no, sobre la contextualización de las grabaciones no, sino sobre quitar los ruidos de fondo de una impresora 3D. Pero bueno, como decía, en los eventos en directo o en los eventos en otro evento más grande, en las grabaciones en otro evento más grande, a mí personalmente no me molesta, siempre y cuando no sea algo muy presente en la grabación y sea un sonido más bien de fondo. Esto en cortes, cuando tú estás grabando un podcast, digamos, en un ambiente tranquilo y metes un corte de otra grabación, si no pones en contexto al oyente, puede resultar molesto. En algunas grabaciones que he hecho para algún cliente que han puesto cortes de otras grabaciones, yo se lo he indicado. A lo mejor recogemos el audio de unas declaraciones de un político que ha salido a dar un canutazo tras su rueda de prensa y quiere hacer unas declaraciones a la prensa. Bueno, pues se le pone el micrófono delante, pero resulta que este político pues está a la salida de un edificio y se oyen pájaros, o se oyen coches, o se oyen ruidos de obras. Si tú, antes de que empiece ese corte de audio, indicas dónde estaba ese político, por ejemplo, escuchamos al ministro de Hacienda a la salida de su reunión con la COE, por ejemplo, se me ocurre, sí, esto ni lo he pensado, no sé exactamente ni lo que he dicho. Y escuchamos que está en el centro de Madrid, que se oyen unas obras de fondo, que se oyen preguntas de otros periodistas, que se oye el ruido de los fotógrafos, que se oye el ruido de sus guardaespaldas intentando alejar a, no sé, algún tipo de acosador en una protesta, pues nos pone en contexto y ya sabemos que vamos a escuchar algo con ruido de fondo. Y entendemos que lo que vamos a escuchar es al ministro, pues entre otros ruidos, ¿no? Se lo perdonamos o nos ponemos en la situación de esa persona que está realizando esa grabación y lo tenemos en cuenta, nos ayuda a contextualizar esas declaraciones. Por ejemplo, otro caso que ocurre muy a menudo, en las protestas, en las huelgas, en las manifestaciones. Esto aquí, lógicamente, hay mucho ruido, gente gritando, gente con otros ruidos, coches pitando, gritos, golpes, gente corriendo incluso. En una protesta esto es normal, pero en una protesta también es normal que se hagan declaraciones con un altavoz o que se hagan declaraciones a la prensa. Y esas declaraciones hay que recogerlas y es inevitable que se oiga ruido de fondo. Entonces, si antes de poner ese corte ponemos en contexto al oyente y decimos, escuchamos las declaraciones en pie de la manifestación o antes de arrancar la manifestación o antes de que cerrase, bueno, en fin, decimos dónde y cuándo se realizó esa grabación, ayudamos a que el oyente se prevenga y se ponga en situación de, vale, voy a escuchar ahora a una persona que estaba en mitad de una manifestación y se oyen los vítores de fondo, o otros pitando, o con un silbato, o no sé, o gente coreando un lema. Eso yo creo que ayuda al oyente a ponerse en situación. Es sonido contextual. O sea, nos ponemos en contexto de otra situación que va a pasar a reproducirse a continuación. Estamos grabando un podcast con todo el silencio del mundo, con tranquilidad, pero de repente vamos a pasar a un ambiente con mucho jaleo, con muchos gritos, etcétera, etcétera, etcétera. No es molesto porque hemos advertido al oyente. Pero claro, esto requiere de cierto anuncio, de cierta preparación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no lo hacemos correctamente? En mi opinión, cuando, por ejemplo, y esto es un caso que espero que no oigan, no creo que lo escuchen, pero bueno, los creadores del podcast de Metro de Madrid, pusieron unos cortes de unas declaraciones de unos de sus trabajadores en una cafetería. Estabas escuchando el podcast con una locución muy buena y muy tranquila, y de repente escuchabas otro corte sacado de otra persona con el ruido de las cucharillas de fondo. A ver, no pasa nada, porque no pasa nada,
Pero a mí personalmente, si no me lo avisas, si no me dices, escuchamos a nuestra compañera, no sé, me lo invento, María Martínez en un descanso mientras preparábamos este episodio. Nos encontramos con ella en la cafetería del Metro de Madrid de Nuevos Ministerios. Bueno, pues te ayuda a prepararte a que vas a escuchar a una persona dentro de una cafetería. Y el clink, 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 esto, este clink, 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 pues no te choca, no te expulsa. Sin embargo, si yo doy paso a otra persona y automáticamente empieza a sonar el clink, 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 digo, hombre, joder, se han ido a grabar a una cafetería en vez de coger a su compañera, sacarla de ahí y grabarlo en condiciones. Pues queda un poco feo. Pero si pones en contexto al oyente y le dices, mira, nos vamos a adentrar ahora, acompáñame en esta grabación que realizamos en un descanso, etcétera, lo que acabo de comentar, pues no te echa para atrás, ¿no? No te pone en contexto de lo que vas a escuchar y es simplemente una advertencia. Y esto mismo pasa, por ejemplo, cuando otras personas aprovechan sus grabaciones de otras plataformas, véase YouTube, Twitch, Instagram, lo que sea, o una grabación dentro de sus episodios. Normalmente lo graban con un micrófono bien, un micrófono tranquilo, un micrófono dinámico, en un ambiente relajado, pero hay un capítulo en concreto que suena diferente, que suena raro, que suena con otro micrófono, que suena con ruidos de fondo, con notificaciones, que no es el habitual. Si tú al oyente al inicio de ese episodio le pones en contexto y le dices, mira, hoy coges tu micrófono bien, este con el que estoy grabando yo ahora, y le dices, mira, hoy te voy a ofrecer un capítulo especial porque grabé un directo en Instagram con esta persona. Digo Instagram porque Instagram tiene una pequeña pega y es que no te deja escoger el micrófono con el que realizan los directos. Y yo, cuando me he encontrado con una grabación de esto, digo, esto seguro que es Instagram. Efectivamente, voy al perfil de esa persona y veo ahí el directo de Instagram. Digo, es que ni siquiera le he advertido a la persona de que es otra grabación externa, que no pasa nada, pero díselo y así el oyente pues se pone en contexto, se pone en situación y te perdona, entre comillas, que ese audio no tenga la mayor calidad posible. O si se oyen ruidos de notificaciones de fondo o le das el agradecimiento a un nuevo suscriptor a través de Twitch, pues no pasa nada, porque el oyente entiende que eso es una grabación de Twitch que tú te has traído a tu podcast. Pero cuando reaprovechas ese contenido sin poner en contexto al oyente, genera desconfianza, porque se siente fuera de esa grabación. Me explico. Tú eres un oyente habitual del podcast y te enteras de que este episodio es un episodio en directo que se grabó en Instagram, pero a ti nadie te lo ha dicho y te sientes un oyente de segunda, por así decirlo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Eso es mi sensación cuando me he encontrado con algo así. Cuando es un directo de YouTube o Twitch que luego me reaprovechan en podcast y no me lo dicen, pues me siento como, bueno, pero es que si yo quería ver un directo de Twitch hubiera ido a tu directo de Twitch o a tu directo de Instagram. Yo lo que quiero escuchar es un podcast. Si me pones en contexto y me lo avisas al principio, no me siento tan defraudado o tan, no sé si engañado es la palabra, pero bueno, si me pones en contexto al principio del episodio y me adviertes de que esto es una grabación que se hizo en Instagram o que se hizo que es una grabación que es en IFEMA o a la salida de no sé qué manifestación, como os decía antes, yo me pongo en contexto y digo, vale, lo que voy a escuchar a continuación tiene una serie determinada de ruidos que entiendo porque es el contexto de cuando se realizó esa grabación. Y se lo perdono. Y a lo mejor vuelvo al capítulo siguiente y me vuelves a poner otra grabación de Instagram, de Twitch, con la salida de manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada, porque tú me lo has avisado. No me has colado otra grabación que has reaprovechado en formato podcast. Fijaos, otra cosa que me ocurre en este caso con los eventos que grabo en Europa Press. Bueno, que publico de Europa Press. En este caso cogemos los eventos de Europa Press que se retransmiten a través de YouTube y yo hago cierta limpieza de esos audios, les presento en cuestión de un minutito, digo, mira, hoy te vamos a ofrecer este desayuno informativo o este encuentro sociosanitario o lo que sea, con esta persona participante, esta persona, y si este evento se realizó aquí y allá y se va a despedir aquí y este y el otro. Te presento lo que va a ocurrir durante la próxima hora. Y además, aparte de arreglar el audio para que se oiga lo mejor posible, hay ciertos arreglos que hago para que tú, como oyente de podcast, no te encuentres con sonidos, o mejor dicho, con silencios que no tienen nada que ver con un podcast. Además de ponerte en contexto, yo, por ejemplo, si aplauden durante 1 minuto y pico, pues ese aplauso pues lo reduzco para que sea cuestión de segundos. Si me ponen un vídeo que no tiene ninguna locución, lo que hago es dejar los 10 primeros segunditos de ese vídeo y luego poco a poco hago que desaparezca, reenganchando con la próxima declaración de ese evento. Aspectos que tienen en cuenta
un oyente de podcast o que tienen en cuenta los oyentes de podcast. Primero te advierto de que es un evento trasladado a podcast. Te presento o te pongo en situación de lo que vas a escuchar a continuación. Y luego además te quito todos esos impedimentos que en una versión audiovisual sí que tienen sentido, pero con una versión sonora no lo tienen tanto. Como decía, estos aplausos, esos silencios, estos mientras sube una persona al atril, que claro, tú si lo estás viendo en vídeo, pues tienes ese contexto visual y dices, bueno, pues no están diciendo nada porque la persona está subiendo al atril, o se está colocando, o le están quitando el micrófono, pues yo sé lo que está pasando. Pero en audio, si nadie te lo explica, dices, porque se ha acabado el episodio, estoy aquí esperando y se ha acabado. ¿O qué ha pasado? ¿Que se ha cortado la grabación? ¿O por qué se ha quedado en silencio? Bueno, pues esas son las cosas que tienes que tener en cuenta si no pones en contexto al oyente. Pero si además de ponerle en contexto, luego tú editas esos audios para que el oyente de podcast se sienta más cómodo, pues no solamente le estás ayudando a situarse en esa grabación, sino que encima le quitas todos esos impedimentos que la versión auditiva de tu grabación pues no tiene tanto sentido porque la gente no lo ve, solamente lo oye. Entonces, son opiniones que tengo respecto a cuando la gente traslada sus grabaciones o sus cortes de audio a la versión sonora de un podcast que no tienen, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta y creo que, en mi opinión, no ayudan para nada al oyente. Al contrario, creo que si le advertimos, le avisamos y encima le ayudamos a poner en contexto al oyente lo que se va a encontrar, será mucho más beneficioso tanto para ti como creador de tu podcast como para tus oyentes. Pero esa es mi opinión. Espero la tuya a través del canal de Telegram o a través de mi cuenta de Twitter @eove.